Hoy te enseñamos a preparar. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de chiles en nogada. Yo soy Rodrigo Quintero, chef de cocina mexicana en la Universidad de Londres. Como ya les he mencionado, vamos a hacer el día de hoy unos deliciosos chiles en nogada, que es un plato tradicional, obviamente en este mes importantísimo que es septiembre, que conmemoramos el día de nuestra independencia. Vamos a empezar primeramente por los ingredientes. Los ingredientes del chile en nogada se dividen en dos. Por un lado tenemos la nogada y por el otro lado tenemos el relleno del chile. El ingrediente principal del chile obviamente es el chile poblano. Yo les recomiendo que sea grande, que sea tierno, para poderlo rellenar y que luzca en su plato. Vamos a iniciar con los ingredientes. Tenemos crema, vamos a utilizar también queso de cabra, un poco de queso panela, esta trilogía de los chiles, pero sin olvidarnos el queso añejo o queso cotija. Vamos a utilizar obviamente la nuez de Castilla. La nuez de Castilla debe de estar debidamente pelada y hay que retirar la cutícula que tiene esta nuez para evitar que amargue la nogada. Si ven aquí, yo ya la tengo limpia, perfectamente limpia, tostada y obviamente picada. Vamos a utilizar un poco de piloncillo o azúcar morena. Vamos a utilizar jerez dulce, eso es importante porque el jerez dulce le da el toque un poco de vino a nuestra nogada y eso le viene muy bien. Ahora por otro lado vamos a utilizar, les voy a mencionar más bien los ingredientes del chile, del relleno, perdón. Vamos a utilizar ajo picado, cebolla picada, un poco de perejil picado. Y vamos a utilizar semillas, en este caso tengo almendra fileteada, que ya está pelada, ya está fileteada. Estos tienen que estar previamente tostados, piñones y obviamente pistaches. Vamos a utilizar pasas, arándanos, piña cristalizada, que ya también la tenemos aquí picada, higo cristalizado y fruta fresca, en este caso durazno, manzana y pera, que ya están aquí picados. Y obviamente para decorar la tradicional granada. Otro ingrediente importante del relleno va a ser plátano macho ya picado y si lo ven aquí ya está frito. Entonces les recomiendo picarlo, freírlo en fritura profunda, escurrirlo y tenerlo listo. Y por último, nuestro ingrediente estrella, que es el acitrón. Por otro lado, en cuestión de especias, vamos a necesitar clavo molido, pimienta molida, mejorana, hojas de laurel y un poco de canela y obviamente la sal. Vamos a preparar nuestra nogada, para lo cual lo vamos a hacer en la licuadora. Vamos a poner el queso panela, el queso de cabra, el queso doble crema y finalmente el queso añejo. Aquí ya el queso añejo está rallado. Este es un ingrediente primordial para nuestra nogada, ya que le da ese toque especial. Le vamos a agregar jerez, un poco de crema ácida, un poco de leche, muy poquito, y también le puede dar un toque muy especial un poco de vino blanco. Yo en este caso sí se lo voy a agregar. Como les había mencionado, yo aquí ya tengo la nuez picada, entonces no la voy a licuar. A mí en lo personal no me gusta licuarla porque tiende a amargar un poco, pero también la podríamos licuar. Como ya está picada, solamente se la voy a incorporar al final. Y nuestro piloncillo. Y vamos a licuar. Bueno, ya licuamos nuestra nogada y si ven, les tiene que quedar con una textura tersa. La voy a vaciar en nuestro bowl. Obviamente debe de ser una textura que finalmente no sea ni muy grumosa, pero tampoco muy líquida. Generalmente en el argot de las salsas se dice que tiene que napar, ¿ok?
Entonces ya tenemos nuestra nogada. Recordemos que la nogada es una salsa dulce que se utilizaba aquí en la Nueva España en el siglo XVI-XVII y se utilizaba para postres. Era una salsa de postres. Generalmente el antecesor del chile en nogada justamente es un chile de postre que se rellena de frutos y se bañaba con esta salsa de nogada. Obviamente, ahorita les voy a ir contando un poco más de la historia de los chiles. Se utilizó esta salsa para hacer este chile que por primera vez se le puso carne. Ya había otros antecesores de la carne en los chiles rellenos en la Nueva España, pero finalmente esta salsa que se utilizaba era para postre, era una salsa dulce. Por eso es muy importante que nuestra nogada tenga ese toque dulce y ese toque a jerez dulce. Entonces, se las vuelvo a mostrar, esta terza, y ya en este momento le voy a agregar mi nuez de Castilla. Solamente la voy a incorporar. Como les decía al inicio, yo no soy de licuar la nuez para evitar que se nos pueda amargar nuestra nogada. La mezclamos perfectamente. Es importante refrigerar nuestra nogada. ¿Por qué? Porque tiene lácteos. Nunca se calienta una nogada. Los chiles en nogada tradicionales siempre los vamos a servir a temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, hay gente o chefs que llegan a entibiar un poco el chile antes de servirlo. Otra cosa importante que les quiero platicar es que los chiles en nogada tradicionalmente están los capeados y los sin capear. Nosotros el día de hoy los vamos a preparar sin capear, pero se dice que la receta tradicional es justamente capeado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se decía que el chile capeado le daba una elegancia al platillo. Se decía que los chiles sin capear eran para la gente pobre o la gente de clases más bajas, y generalmente capear un chile, que le decían vestirlo, era darle un caché o una importancia al chile. Por eso este chile, el original, el de nogada, justamente era capeado. Obviamente el capeado se hace con huevo, frito en manteca de cerdo en ese tiempo, y obviamente pues le aportaba una gran cantidad de calorías que ahora ya lo sabemos. El día de hoy nosotros lo vamos a hacer sin capear. Entonces regresamos a la nogada, ya la tenemos aquí. Si ven, ya tiene la nuez incorporada. Ya la probé, la voy a probar con otra cuchara. Quedó muy buena, deliciosa. Vamos a lo siguiente, a pasar a hacer nuestro relleno. Ahora vamos a pasar a limpiar nuestros chiles. Hay dos formas o dos técnicas que se emplean. Una, y la más tradicional, es en la cocina mexicana, es justamente asar nuestro chile. Tenemos nuestros chiles ya limpios y secos, y obviamente se ponen sobre el fuego directamente hasta que se asa completamente nuestro chile. Lo sudamos en una bolsa plástica o en un trapo húmedo y se limpia. Obviamente debemos de recordar que nuestros chiles tienen que quedar lo mínimo maltratados para que luzcan en nuestro plato, porque es un chile relleno. Entonces, esta es una técnica. Vamos a nosotros hacerlo por la otra técnica que se llama escalfado. Aquí tenemos fritura profunda, que es aceite de maíz a una temperatura correcta, ya caliente, y vamos a meter por unos 2 minutos nuestro chile a que la cutícula se levante, y en este bowl ya tengo preparada agua tibia con bastante sal. La sal nos va a ayudar justamente también a desprender más fácilmente esta cutícula y que los podamos limpiar. Los beneficios de escalfar nuestros chiles en aceite, como lo vamos a hacer ahorita, es que no se maltraten tanto, ¿ok? Porque a veces cuando nosotros lo asamos y nos pasamos un poco de asado, el chile es muy débil, es muy tierno y se empieza a despedazar. Entonces lo vamos a escalfar. Ahorita vamos a ver esta técnica. Posteriormente los voy a remojar, como les decía, en agua tibia con sal, y los vamos a pasar a limpiar. Vamos a introducir nuestro chile al aceite caliente. Como ya les mencionaba, hay que siempre tener en cuenta que nuestro chile no tenga nada de humedad para evitar que el aceite se ponga sangrón y empiece a brincar. Entonces los introducimos con mucho cuidado. Solamente van a ser aproximadamente unos segundos, aproximadamente 30 a 1 minuto.
Si ven ahí, brinca un poco porque tenía un poco de humedad nuestro chile, pero los vamos a dejar ahí solamente hay que tener mucho cuidado porque empieza a burbujear nuestro aceite. Esto es normal porque obviamente también la temperatura del chile está muy diferente a la temperatura del aceite y eso hace que también haya este choque de temperatura y empiece a burbujear. Pero como ven, la intensidad del aceite burbujeante empieza a bajar un poco. Esto es normal, solamente hay que tener mucho cuidado. Los vamos a voltear. Les decía, los dejamos de unos 40 a 1 minuto por cada lado. Y ya tengo aquí lista mi agua con sal. Les repetía que la sal nos ayuda justamente a bajarle ese picor, pero también a desprender más fácil la cutícula. Acuérdense y les menciono que nuestro chile tiene que estar debidamente limpio, entero, evitando obviamente que esté maltratado, porque recordemos que es un chile relleno. Vean cómo ya la cutícula por sí sola empieza a levantarse. Esta es una técnica que se emplea mucho en restaurantes, en hoteles, donde tienen que hacer mucho producción de chile rellenos, o en este caso de chile en nogada. Tienen ollas o marmitas grandes de aceite donde meten a escalfar los chiles y es más rápido que estarlos asando. Aunque también para otros guisados o otro tipo de chiles, el asado les viene muy bien porque les da un toque como ahumado diferente a nuestro chile. Entonces eso es interesante. Vean cómo ya está completamente dorada la cutícula. En este momento lo saco y lo introduzco a mi agua con la sal. Ya tenemos nuestros chiles escalfados en el aceite y ahora vamos a proceder a limpiarlos. Por lo tanto, yo les recomiendo que aquí mismo en el agua lo podemos hacer con un cuchillo mondador y lo único que vamos a hacer, si ven, vamos a raspar nuestro chile con mucho cuidado. Si ustedes lo pueden percibir, de inmediato se va a venir la cutícula. Vean cómo es muy fácil. Y obviamente, por eso les decía que justamente es importante o es más que nada más fácil hacerlo escalfado en el aceite. Vean cómo se viene en automático. A veces cuando los asamos, lo que sucede es que nos cuesta más trabajo la cutícula a nuestro chile. Entonces, vean, ya está completamente limpio de la cutícula. Siempre es importantísimo que quede completamente limpio nuestro chile porque eso le va a dar una presencia en nuestro plato. No es nada agradable que encontremos un chile con esta cutícula en el plato. Vean, ya está completamente limpio nuestro chile. Lo vamos a abrir de un extremo con mucho cuidado, de un costado. Vean, sin maltratarlo. Y lo único que vamos a hacer es sacarle las semillas, el corazón de las semillas. Voy a hacer un pequeño corte y lo único que voy a hacer es extraer las semillas. Pueden también, si tienen peligro de sus venas, vean, ya está limpio, solamente se las vamos a jalar, que las venas están de este lado. Aquí están las venas y nada más. Entonces ya tenemos nuestro chile completamente limpio y listo para rellenar. Vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Aquí ya yo tengo una budinera con un poco de manteca de cerdo. Si no les gusta utilizar manteca de cerdo, podemos utilizar un poco de aceite. Aceite de maíz, aceite de girasol, del que ustedes decidan. Vamos a dejar que nuestro aceite esté bien caliente y vamos a empezar a citronar nuestra cebolla y nuestro ajo. Tenemos que tener en cuenta que la palabra citronar viene justamente del acitrón. En ese tiempo, acitronar la cebolla era ponerla en manteca caliente o aceite y era que tomara el color y la transparencia del acitrón. Entonces, de ahí viene ese término, muy mexicano también. Vamos a poner la cebolla y el ajo. Como les decía, vamos a citronar. Y recuerden que vamos a utilizar 3 tipos de carne. Vamos a utilizar carne de res molida, vamos
a emplear también carne de cerdo molida y carne de pollo molida. Aunque tradicionalmente los chiles en nogada, muchas recetas, se acerca más a la carne de res y la carne de cerdo, mucho se hace con puro cerdo. Se dice que se le agrega, en algún tiempo se le agregó carne de res, pero nosotros vamos a utilizar también un poco de carne de pollo molida. Eso le va a dar un sabor especial a estos chiles. Finalmente, si ven, nuestra cebolla ya está acitronada. Paso siguiente es agregarle la carne. Vamos a iniciar justamente con la carne que lleva más cocción o que necesita más cocción, que es la res. Le vamos a agregar la carne de res. Vamos a mezclarlo un poco. Dejamos unos minutitos ahí. A mí siempre me gusta y les recomiendo sazonar un poco desde el inicio. Recuerden, y técnicamente se sazona siempre al final. ¿Por qué? Porque con el calor se empiezan a reducir los alimentos, el agua que contienen, y la sal no se evapora. La sal sigue obviamente concentrándose. Entonces yo les recomiendo siempre tener mucho cuidado con la sal. Yo generalmente siempre pongo un poco de sal al inicio de la cocción de la carne, porque eso hace que justamente tenga un mejor sabor que haciéndolo al final. Pero vuelvo y repito, con moderación, porque es importante no pasarnos. Entonces voy a agregar solamente una pizca de sal. En este momento ya es prudente agregar ahora mi molida de cerdo. Lo hago por pasos porque generalmente la carne de cerdo es un poco más suave, se cuece más rápido que la res. Mezclamos perfectamente. Aquí yo le voy a agregar unas hojas de laurel. Eso le va a dar también aroma a mi relleno. Unas 2 o 3 hojitas de laurel. Me viene bien. Sigo mezclando. Recordemos que estos chiles son muy tradicionales de la cocina mexicana. Recordemos que la historia de este chile se remonta a Iturbide, por ahí de 1821, cuando él iba a firmar el Tratado de Córdoba, iba hacia Veracruz y pasó por una ciudad llena de riqueza culinaria que es Puebla, de Los Ángeles, y decide pasar la noche de su cumpleaños en esta ciudad. Las monjas del convento de Santa Mónica deciden hacerle su banquete de cumpleaños esa noche, y finalmente es ahí donde se remonta la historia de estos chiles. Cuando ellas finalmente empiezan a preparar un platillo que utilizaban la salsa de nogada que yo ya les había mencionado, que finalmente la nogada era una salsa dulce que ya se ocupaba desde el tiempo atrás y que se ocupaba para chiles rellenos dulces. Estos chiles rellenos dulces se servían como postre en las mesas. No era un plato como un plato fuerte como ahora es el chile en nogada. Eso se hizo gracias a la incorporación de proteína, que es la carne. Entonces pasa por esta noche y ellas querían justamente preparar un platillo que representara los colores de la nueva bandera trigarante, que es los colores actuales de nuestra bandera, que es el verde, blanco y rojo. Entonces ellas crean este delicioso platillo, lleno de historia y de tradición, cual se lo sirven a él en su noche de cumpleaños, un día antes de seguir su camino a firmar el Tratado de Córdoba. Le vamos a agregar ahora la molida de pollo para finalizar. Y mezclo. Entonces este chile justamente se le sirve a él y de ahí se popularizó a lo largo de los años, que hoy hasta nuestros días es muy famoso y es muy tradicional servir este chile y preparar este chile
en justamente nuestro mes patrio o en el mes que festejamos la independencia de México, que es septiembre. Muchos restaurantes hoy en día los empiezan a preparar justamente desde agosto, todo septiembre, y todavía la mitad de octubre lo siguen sirviendo, porque pues obviamente es un platillo muy completo, muy sabroso, que mezcla justamente sabores dulces y sabores salados. Pero mientras se cuece nuestra carne, les vuelvo a platicar un poquito de la historia. Entonces, los chiles los servían justamente con la nogada dulce. Entonces, en estos chiles, con la nogada dulce, los servían como postres y empezó a popularizarse justamente a servirlos con proteína, con carne. Pero sin olvidar el toque dulce que le daban las frutas, los almíbares o los jerez o dulces que se ocupaban para prepararlos. Vean, aquí ya tengo mi carne, ya está a media cocción, las 3 carnes juntas. Trato de picarla para que no se me hagan bolas de carne, porque la queremos bien separada. Y en este punto voy a empezar a agregar otros ingredientes esenciales de mi chile. Obviamente vamos a iniciar con un poco de perejil. Le vamos a agregar un poco de perejil. Esto le va a dar un sabor, un toque, lo va a aromatizar. Mezclamos perfectamente. Y vamos a empezar con todos nuestros frutos secos. En este caso, ya tengo aquí mi almendra tostada, mi pistache tostado y el piñón. Se lo vamos a agregar y vamos a empezar a mezclar. Obviamente lo hice a partir de que todavía la carne estuviera a una cocción media. Esto justamente para que no se nos reseque nuestra carne y esté jugosa. Aunque obviamente por la composición de este plato y la variedad de ingredientes que tiene, pues eso nos va a ayudar a que no esté tan seco, porque aquí también le vamos a incorporar un poquito de vino blanco, y jerez dulce. Entonces seguimos mezclando y posteriormente voy a pasar a agregar estos 2 ingredientes. En este caso yo decidí prepararlo con un poco de arándano y un poco de pasas, de pasitas. Los tradicionales justamente solamente se sirven con pasitas o se preparan con pasitas, pero últimamente el arándano se ha hecho muy popular. Tiene un sabor un poco más noble, más sabroso en la boca, y por eso a mucha gente le gusta el arándano. También le da un toque muy particular a este relleno. Entonces aquí utilizamos un poco de pasas y utilizamos un poco de arándanos. Seguimos mezclando. Ya en este punto voy a agregar un poco más de sal y voy a agregar las especies. En este caso, aquí molí en mi molcajete un poco de pimienta negra y un poco de mejorana. Le vamos a agregar un poco de estas 2 para que empiece a aromatizar y empiece justamente a mezclarse con nuestros ingredientes. Qué lástima que ustedes no lo puedan percibir a través de la cámara, pero ya empieza a tener un aroma muy bueno este relleno de nuestros famosos chiles en nogada. Entonces, recuerden y les recuerdo que aquí en la Universidad de Londres tenemos la carrera de gastronomía, que tiene un plan completísimo con todas las cocinas internacionales. Las van a ver en los diferentes semestres. Es una carrera que se hace en 8 semestres, es decir, en 4 años, y van a cursar desde cocinas de especialidad, como por ejemplo la mexicana, española, oriental, francesa,
y van a tener también toda una educación muy completa en ciencia de los alimentos, en administración y algo muy interesante también en historia de la gastronomía. Entonces, también los invitamos a que nos conozcan, que se acerquen a la universidad, conozcan nuestros planteles, nuestro plantel de gastronomía que está ubicado aquí en el Campus Vertis, y ya verán que se van a enamorar. Entonces, bueno, ya tengo nuestros frutos secos. Ahora le voy a empezar a agregar el acitrón y la piña cristalizada y el higo cristalizado. Vean que todo tiene un tiempo, no lo puedo agregar todo de jalón. Rompería mis frutos, como por ejemplo el durazno, la manzana. Entonces lo mezclo perfectamente. En este punto le voy a agregar un poco de clavo que ya también molí en el molcajete previamente. El clavo también nos va a ayudar mucho a aromatizar nuestro relleno. Entonces seguimos mezclando. Y les cuento también, mientras lo seguimos mezclando, que en la licenciatura en gastronomía tienen 3 semestres de la especialidad de cocina mexicana. Una materia se llama cocina mexicana, la otra es cocina tradicional mexicana y finalmente terminan con alta cocina mexicana. Entonces es muy interesante porque obviamente tenemos nosotros como mexicanos saber conocer y manejar y probar nuestra cocina. Entonces los invitamos aquí a la Universidad de Londres, que se acerquen y que nos vengan a visitar a nuestras cocinas. Finalmente, bueno, ya tengo mi relleno, recapitulo: pasas, frutos secos, arándano, acitrón, la carne obviamente, un poco de perejil, sal, mejorana, clavo, pimienta, y ahorita voy a agregar un poco de canela en polvo, que acá la tenemos. Agrego un poco de canela. Y un poco de tomillo. Mezclo de nuevo. Voy a agregar el higo, como ya les había mencionado, cristalizado. Sigo mezclando y en este punto voy a agregar un poco de vino blanco y jerez. Voy a agregar vino blanco. Y jerez dulce. Recuerden que es importante que sea jerez dulce, por lo que les mencionaba, que es muy tradicional de los platillos de esa época que fueran agridulces. Entonces mezclamos perfectamente. Yo voy a probar con una cuchara a ver cómo va de sal. Siempre es importante que cuando cocinemos vayamos probando nuestros platos para evitar que se salen o evitar que les falte sazón. En este caso le falta bastante sal y un poquito más de pimienta. Sigo mezclando. Le voy a agregar un poquito más de jerez. Hay que agregarle hasta que justamente quede bien humectado nuestro relleno y se cocinen y haya un intercambio de sabores. Voy a bajarle un poco a la flama. Hay un intercambio de sabores. Eso es muy importante para que tenga un sabor correcto y adecuado, que obviamente quieran repetir. Entonces mezclamos perfectamente. Y yo creo que en este punto ya es ideal empezarle a agregar nuestra fruta fresca. Acuérdense y les recuerdo que tenemos pera, manzana,
durazno y plátano macho frito. Y aquí también le podemos agregar un poco de nuez, puede ser de castaña, así entera o troceada, eso también va aquí en el relleno. Y voy a empezar con el plátano macho. Mezclamos perfectamente. Recuerden, ya bajé el fuego. Eso ayuda a que los sabores se intercambien de una forma más correcta. Le voy a agregar un poquito más de clavo. Mezclamos. Le vamos a agregar la manzana y la pera. Aquí ya vamos a tratar de evitar de mover muy bruscamente para evitar que nuestra fruta seca se nos bata o se empiece a despedazar para una salida. Y como les mencionaba al inicio, los chiles en nogada, los tradicionales, sí se presentan capeados, porque era una forma de darle vestimenta a los chiles, darles una presencia, porque decían que los chiles desnudos era sinónimo de pobreza o de un platillo que consumía la gente de escasos recursos. Entonces, sí es importante que lo conozcamos. Yo en este caso, a mí en lo personal, no me gustan capeados, más que nada por una situación ya de no sea tan pesado el estómago, porque si ven, tenemos carne, tenemos frutos secos, fruta, la nogada es una mezcla de lácteos y obviamente un capeado absorbe bastante grasa, aunque se haga de forma correcta, pero el huevo en aceite absorbe mucha grasa y eso eleva considerablemente la pesadez del plato y a veces tanta grasa no permite captar bien los sabores. Por eso yo, a título personal, nunca los preparo capeados, pero sí quiero dejar en claro que la receta original es capeada. Vamos a probar. Muy bueno. Solamente le voy a agregar un poco más de sal. Recuerden siempre estar probando sus platos, siempre, siempre. Hay que ir probando con una cuchara, como lo hago yo, para que nos queden precisos de sal, de pimienta, de especias y evitar que justamente se nos pase de sal. Entonces, solamente unos 2 minutitos lo vamos a dejar enfriar un poco para pasar al siguiente paso de rellenar nuestros chiles. Bueno, finalmente, ya que tenemos nuestro relleno preparado, nuestra nogada lista, vamos a pasar a rellenar nuestros chiles. Recuerden y tener nuestros chiles ya limpios, secos, completamente enteros, como lo vemos aquí. Y vamos a pasar a rellenarlos. Vamos a hacer 2 presentaciones. Un chile en nogada es un plato muy tradicional mexicano que hay que conservar de cierta manera esa tradición. Entonces vamos a hacer los montajes tradicionales de este chile. Vamos a pasar a rellenarlo. Siempre a mí me gusta un chile bien relleno, que se vea nuestro relleno, que sobresalga del chile. Eso le da justamente una visión a nuestro plato muy buena, muy exquisita. Entonces, bueno, ya relleno mi chile. Lo vamos a acomodar por aquí. Y vamos a rellenar otro para nuestro otro plato. Entonces, lo rellenamos. Recuerden de tener listo ya la granada limpia, valga decirlo, desgranada. Yo siempre les recomiendo que busquen chiles un poquito más grandes. Estos son unos chiles un poco más pequeños para que luzcan mejor en el plato y tengamos una mejor vista. Finalmente y tradicionalmente, el chile
se baña en la nogada. Generalmente hay muchos chefs que ponen un espejo en el plato con la misma nogada, o hay otros que solo salsean, hay otros que lo cubren completamente y otros que lo dejan desnudo, que se vea el chile. A mí una forma tradicional es justamente solo poner una línea de nogada, que se vea lo verde del chile, que se aprecie el relleno y obviamente que baje la salsa al fondo del plato. Entonces, vamos, aquí les repito, ya está nuestra nogada con la textura correcta, con la nuez, y vamos a empezar a salsear nuestro chile. Les repito, yo hago que se vea un poco el chile, le voy a poner nogada alrededor. Vean cómo yo dejé descubierto realmente el chile, solamente puse la nogada en el final, en el fondo, perdón, de nuestro plato, y nada más. Vamos a pasar a decorar este. Recuerden que son los 3 colores, un poco de perejil picado y la granada picada. Aquí tenemos ya un montaje muy tradicional de nuestro chile. Obviamente le viene muy bien justamente este color a nuestro plato. Más bien, el color de la nogada se aprecia muy bien en este plato porque hace un contraste de color. Si nosotros lo hacemos aquí, por eso quise hacer estos 2 montajes, se va a perder un poco el color de la nogada y se va a ver un poquito más desfigurado, el montaje por el contraste de color. Pero vamos a hacerlo exactamente igual y ustedes eligen allá donde nos están viendo cuál les gusta más. Vamos a tener acá nuestro chile, le vamos a agregar igual un poco de perejil, un toque de perejil y nuestra famosa granada. Obviamente siempre, y como se los mencioné, esta es la forma más tradicional de presentar nuestros chiles en nogada, y hasta el día de hoy, y gracias a Dios, se ha preservado esta tradición de presentar nuestros chiles todavía de la forma en que originalmente se presentaron. Con todos estos cambios que ha tenido la cocina y la modernidad, a veces se han perdido cosas importantes en la gastronomía, ¿no? Como cambiar ciertas presentaciones muy tradicionales y se desfiguran tanto que ya no podemos apreciar lo que realmente era en un inicio el plato. Entonces aquí tenemos estos 2. Para mí hace más contraste en este plato por el color. Los invito a que finalmente nos conozcan y nos visiten aquí en la Universidad de Londres en la carrera de gastronomía. Les doy muchas gracias por haber visto este video y pues hasta la próxima. Chao. ¿Ya nos sigues en nuestras redes oficiales? Entérate de todo. Síguenos hoy mismo.